Gracias, querida tocaya, por estar con nosotras. A mí me honra tu presencia porque has atravesado un camino muy largo y sobre todo porque hoy en día nos enseñas a través de tu ejemplo que sí hay caminos, que sí hay soluciones y a cómo identificar el camino que no tenemos que pisar. Sí. Muchas gracias y empezamos desde cero. Desde cero. Preséntate y cuéntanos un poquito sobre esta historia para las mujeres y hombres que nos están viendo que no la conozcan. Bueno, mi nombre es Carla Jacinto, todo el mundo me conoce por Carla Jacinto. Yo fui víctima de trata de personas hace aproximadamente alrededor de 15 años. Estos 15 años ya recorridos pues han sido experiencias de sobrevivencia, aparte de que fui víctima, porque ser víctima de varios delitos, pues somos un combo. La trata de personas es un combo de delitos sumamente fuertes. Yo vengo primero de abuso sexual desde los 5 años, voy creciendo, a los 12 trata de personas. Entonces mi experiencia empieza desde los 5 años cuando yo era una niña que tenía que tener pues una niñez, juguetes, pensar en que iba a ser de grande, pero eso nunca pasó. No tuve una niñez, una adolescencia y tampoco una adultez hasta apenas. ¿Te parece si empezamos a definir qué es trata de personas, luego de mujeres, pero a través de tu camino recorrido? Es decir, Claro. esta Carlita, chiquita, inocente, como llegan todas las niñas a este planeta, ¿qué pasaba contigo? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Por qué fuiste víctima de este abuso sexual? ¿Nos puedes contar un poco para conectarnos contigo? Claro, mi mamá viene por tema de patrones, una familia llena de patrones, ella sufrió violencia, base a eso, su cariño, su atención era violencia, ¿no? Era como nos educó. No le echo la culpa a mi mamá del por qué pasaron las cosas, pero sin embargo creo que esta educación agresiva, donde muchos jóvenes, muchos adultos hoy en día venimos, hizo que muchos se fueran de su casa. El por qué no entender, por qué no teníamos una familia como los cuentos de hadas. Yo siempre uso ese ejemplo porque yo sí leía cuentos donde la Cenicienta, donde Blancanieves pasaban por un momento trágico, pero siempre había un final feliz. Cuando empezó el primer abuso, pues mi mamá trabajaba 24/7 desde las 6 de la mañana, casi hasta casi... Mamá soltera. Mamá soltera. Uh-huh. Trabajaba demasiado ausente, yo con 4 hermanos, somos 4 hermanos, y pues al principio todo era bien y de repente conforme fuimos creciendo todo iba mal. El abuso empieza con tocamientos, luego con otras cosas más fuertes y yo ya normalicé ese abuso básicamente con el chantaje de si tú dices me voy a ir, si tú dices puede que me corran de la casa, si tú ¿Abuso dices... por parte de? De un familiar, casi no hablo de ese tema Uh-huh. porque es como meterte a otro mundo que no he visto terapéuticamente. Entiendo, ¿no? Y con muchísimo respeto lo pregunto, desde la honestidad para entender. Hace poco en la marcha feminista me tocó entrevistar, justo hacer un reportaje de niñas y me llamaba mucho la atención que cada vez son más niñas las que van a marchar, acompañadas de algún familiar o de alguna amistad. Sí, sí. Y yo les preguntaba, y muchas de esas niñas eran víctimas de abuso sexual. A mí me estremecía la piel, yo soy madre, y ver a chavitas de 8 o 9 años decir que el abuelito, que el tío, para mí era indignante. Y luego ver que hay una justicia inexistente y que hay mucha ignorancia y que cuando vas y tocas puertas hay una burocracia asquerosa, pues por eso me atrevo a preguntarte, ¿era un familiar? Y entonces, ¿qué familiar pasa? Cercano. Fíjate que algo muy interesante que es más de 153,000 niñas y niños sufren de abuso sexual. Es una estadística que creo que es mucho más, pero son como que la mayoría de los que podemos estar aquí pueden haber tenido un tocamiento, una mirada, porque ya se considera delito de abuso sexual. Entonces, mayormente esto pues trasciende de 5 a los 12 años, que fue creciendo conforme iba creciendo la agresión sexual. Y para mí pues fue difícil, pero al final del día yo no quería tener una familia igual. Yo no quería crecer con violencia, yo no quería seguir esperando que al rato mamá nos golpeara o irme corriendo o ir a comer de la basura o irme de la casa o que me buscaran. Al final fue como un mundo que yo ya no quería vivir. Cuando cumplo los 12 años, recuerdo que yo ya estaba en la secundaria. A mí me gustaba mucho el hip hop, me gustaba mucho rapear, me gustaba patinar, la bicicleta, las patinetas, todo me gustaba y solamente tenía 2 amigos en la secundaria. Para eso era como el lugar, ese era mi círculo seguro, con mis 2 amigos, jugar, expresarme, ser Carla, ser yo, ser la niña más sonriente del mundo. Pero después
empiezo a ver cosas diferentes que pasaban afuera de la escuela. Yo iba a una escuela de gobierno, entonces siempre habían personas que no tenían nada que ver con la escuela, con marca, con moto, con lente de marca, tenis de marca, ropa de marca, y yo quería ser parte de ese círculo. Dejar a mis dos amigos. Sí, claro, y pertenecer a este otro mundo que te ofrecía un panorama diferente. Diferente. El por qué no lo digo es que antes era el tú incitaste, tú dejaste, era como muy marcado el abuso sexual, el que fuera una Tu niña. culpa. Ajá. Siempre era la culpabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces preferí no decirlo, siempre viví una infancia con que nadie se enterara, o sea, absolutamente nadie, entre manos, entre mamá, entre todo. Al final del día intenté vivir una infancia y adolescencia la más normal, ¿no? Normalizando ciertos temas. Al final, cuando ya empiezo a ver a estas personas con marca y todo, nos empezamos a juntar, dejo a mis dos amigos y nos empezamos a juntar en la Alameda, ahí en el centro, y habían grupos de skate, de darks, de todo. Entonces, para mí era muy divertido y era otro tipo de círculo donde me podía expresar de otra manera. Entonces, ahí conozco a mi captor. La trata empieza primero con el enganche, ¿no? Yo era una niña de 12 años esperando a mis amigos en ese momento en el Metro Pino Suárez. Yo supongo y creo que este tipo, 20 años, 10 años más que yo, perdón, él ya me había visto en algún momento del tiempo que estuve ahí con mis amigos, porque no era un mes, no eran dos, era mucho tiempo que había pasado ahí. Y él se me acerca y me empieza a hacer la plática: hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Yo, pues una niña sociable, nunca fui asocial, siempre he sido sociable, siempre he sido facilidad de palabra. Entonces me acerca y me empieza a preguntar cuántos años tienes, nombre, todo. Este sujeto no era parte de estos amigos de No, leche, nada. o sea, era un sujeto externo de mi círculo de amigos. Y resulta que pues yo empiezo a hablar con él. Yo me llamo Carla, tengo 12, así. Me dice, vamos a tomar un helado. Y ok, no se me hizo raro, por decirlo así. Yo lo acompañé, nos fuimos a caminar, empezamos a hablar. Ya me empezó a decir que era comerciante, que se dedicaba a la compra y venta de autos, que era de Puebla. Me empezó a decir que tenía problemas en su casa y eso me hizo como... engancharte y pensar, él es vulnerable, pobrecito. Me empezó a platicar. ¿Te gustó? ¿Tú creías que era una especie de ligue o por qué una niña de 12 se va con el chavo de 22? Y lo pregunto porque siempre me encanta hacer estas preguntas para que la gente se espeje. Y si hay niñas o madres viendo es, ojo, lo que parece bueno, lo que parece un amigo se puede convertir en un infierno. Claro, más que atracción fue congeniar con las historias, como hacer empatía con la historia que él me estaba contando y con la que yo estaba pasando. Entonces, entre que él me hablaba de abuso familiar, yo tenía abuso familiar. Él vivía abuso de otra situación, yo tenía abuso de otra situación. Entonces hicimos como el clip. Él me entendía, incluso parlando con las experiencias, él me dijo, yo te entiendo. Y para que a ti te dijeran eso. Claro. Esa es la estrategia que usan los que abusan a su víctima. Exactamente. Primero, lo que identifica la vulnerabilidad que tienen. O sea, cada víctima tiene una vulnerabilidad diferente. Yo, por ejemplo, era el amor de familia, la atención, el calor, de tener realmente esa familia que mucha gente desea, pero que es a veces difícil, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le enganchan, muchas personas, niñas y niños hoy en día, que por un trabajo, que por querer esos sueños de grandeza, que por querer irte a estudiar al extranjero, pero más que nada el enganche del amor, ¿no? La mayoría de las víctimas hace mucho tiempo era por el enganche del amor, la atención, la oportunidad de tener una casa, de tener cosas materiales, de cómo voy a ayudar yo a mi familia. Y yo pues caí precisamente por la atención que necesitaba y que no tenía en casa a los 12 años. ¿Y entonces qué pasa con este hombre? ¿Te dice vámonos juntos? Una semana bastó para sacarme de mi entorno familiar. Una semana bastó para llevarme a Tlaxcala, a un pueblo que se llama Zacatelco, y ahí pues era todo maravilloso. Una semana me dijo, toma chocolates rosas, yo te voy a dar una casa enorme, dinero, carro, Tramsan color rojo, maravilloso. Me voy a la semana, le dejo una carta a mi mamá diciéndole, perdón, yo quiero trabajar, te quiero ayudar, ¿no? Y de repente, pues 3 meses viví bien, donde me vistió, me calzó, me dio todo el amor que yo necesitaba. Yo era una princesa de porcelana. Yo creía que ese cuento de hadas estaba por pasar, ¿no? Pero después de esos 3 meses él me empieza a prostituir. Él ya me estaba haciendo coco wash en la cabeza, ya metiéndome la idea de lo que iba a hacer,
¿no? Y sin yo creerle, eran como bromas de, oye, ¿qué pasaría si tú, ¿no? ¿Qué pasaría si tú trabajaras en? ¿Por qué? Porque los primos que me habían presentado anteriormente traían diferentes chicas cada semana, de todos los colores, de todos los sabores, altas, morenas, bonitas. Y de repente llega un punto en el que yo, 12 años, ¿no? Curiosidad de, le empiezo a preguntar, oye, ¿por qué tus primos empiezan a traer diferentes chicas cada semana? Y me dicen que son comerciantes. Ajá, ¿qué tipo de comercio? Tú y yo sabemos qué es el comercio. Ah, es que son padrotes. ¿A qué niña o niño de 12 años, ¿no? Te enseñan en la escuela o en tu casa qué es padrote? Claro, no entendías. Entonces, no, y él, el significado que él me dio fue, es una persona que se dedica a cuidar a chicas que se dedican a la prostitución. Entonces, en ese transcurso, él me empieza a decir, ¿qué pasaría si tú, que no, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia, vamos a ser, wow, la mejor pareja del mundo? Y yo literalmente creyéndomela, casarme de blanco, tener 3, 4 hijos, perros, una casa enorme, un carro, y ya se iba cumpliendo. Después de eso, la primera vez que pasó fue en un prostíbulo de Puebla, donde no me dejaron trabajar porque tenía 12 años, no estaba desarrollada, tenía que tener 18. Estaban tratando de convencer al dueño del hotel. No pasó, me falsificaron una credencial con unas fotos infantiles a color. Luego conozco a una persona que me cayó súper bien. Yo no me juntaba con niñas, me daban miedo. Por la agresión que pasaba la mayor parte de mi vida, me daban miedo las mujeres. Esta chica me ganó la confianza y me dijo, vámonos a Guadalajara. Guadalajara es un lugar maravilloso, vamos, trabajamos ahí. Y yo todavía tenía en la mente trabajo comerciante, ¿no? Sí, ibas como que poco a poco te iba cayendo el 20 y también lo van normalizando, ¿no? Siendo una niña inocente, 12 años, enamorada de un sueño, ¿lo ibas normalizando o cómo iba pasando eso por tu cabeza? Yo pensaba, cuando fue la primera vez de Puebla, yo le dije a él, oye, ¿sabes qué? Yo te amo, yo te quiero, yo te puedo ayudar en cualquier cosa. Mi mente, o lo que pasaba en la tele también, era que las parejas se apoyaban. Claro. Hombre y mujer ya podían trabajar, ya podían sustentar, ya independientemente, ya podían ser pareja. Ya no nada más el esposo ganaba, no era la esposa, ni la mujer se quedaba en casa, sino ya era como dos, ¿no? Entonces yo le dije, yo puedo ayudarte en lo que tú quieras, trabajar en lavandería, papelería, lo que fuera, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Es que ya no tenemos dinero. Llegamos a Guadalajara, a un tianguis de noche. Yo pensé que iba yo a hacer en el tema de comercio. Al día siguiente solamente me dijeron, vístete, cámbiate y vete a lo que te tienen que decir para... Ajá, exactamente. Y resulta que me sientan en una cama y me dicen, vas a cobrar tanto, vas a poner el condón así, vas a decirle a los clientes como esto, como el otro, las poses, desnudo, todo esto. Y ya me empezaban a preparar para una situación diferente. ¿Esa fue la primera vez? La primera vez. Entonces, Guadalajara nos llevan a una casa de citas y resulta que, pues ahí fue mi primera vez. Si ya había pasado abuso sexual desde los 5, ahora pasar esta parte que no solamente iba a ser una persona, sino iban a ser muchísimas personas, hombres y mujeres por 4 años pasaron por mi cuerpo. La primera vez fue lo más difícil porque el cliente se burló, se rió y me dijo, tú naciste PU y te vas a morir PU. Y me la creí porque empezamos desde los 5. Entonces, continuamente los clientes se reían, me pegaban, me escupían, abusaban, tocaban, y yo ya nada más era un objeto, que mis pantalones, los jeans que tenía súper aguados se convirtieron en faldas, los tenis de Converse que siempre tenía se convirtieron en tacones, mis sudaderas enormes que usaba se convirtieron en top. Recuerdo mucho que los clientes solamente pasaban y te señalaban y eras la muñeca que más querían porque entre más pequeñas, más lo disfrutan. Son como ese regalo que más deseas en el mundo. Entonces, pues la primera vez fue más de 30 veces en un solo día y lo único que recibí fue lo hiciste bien, mañana lo harás mejor. Después de ahí, pues empiezan los golpes que yo tuve que soportar en todo el cuerpo, marcas del pasado, me pegaban con cables, con palos, con cadenas, me llegaron a casi matar 4 veces, me quemaron con una plancha. Tuve un embarazo que se convirtió en aborto de gemelos y un embarazo que desde mi primer mes hasta los 8 meses de embarazo estuve trabajando. Luego me quitan a mi hija y un año no supe de ella. Entonces entiendo también el dolor de las Tuviste personas. un aborto y luego una hija que sí nació. Sí, esa es historia macabra también, porque nosotras a veces nos ven en un punto, no sé, en una zona calle, en un hotel, y nos ven con una risa extravagante, nos ven platicando, pero por dentro estamos deshechas, estamos esperando que llegue el momento en el que tengamos que pasar con un cliente, en el que tengamos que esperar una llamada de mamá,
una llamada de saber que no va a pasar nada, que ese día iba todo a estar bien, porque las amenazas ahorita son diferentes a las de antes. Yo me fui con fotos de mi familia, yo me fui con fotos con un recibo de luz para que supieran dónde vivía. Antes nuestras redes sociales eran totalmente diferentes y hoy en día somos un catálogo más en la sociedad, en las redes sociales, todo ha cambiado hoy en día. Carla, te oigo hablar, a mí se me cierra la garganta porque aunque conocía tu historia, el hecho de tenerte aquí, honro tu presencia y honro cada una de estas palabras, las dices como si fuera algo muy fácil, fue doloroso, hoy duele, esa herida de esta gran mujer que hoy está aquí, ¿cómo la has trabajado? Pues son 15 años. Yo cuando llego a ya ser, por decirlo así, no me gusta la palabra, pero de haber pasado por todo esto. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo Y este salgo? sujeto, el captor, después de 4 años de tenerte trabajando, ¿seguían ustedes en pareja? ¿Cómo rompes con esto? Pues básicamente sí fuimos una pareja en teoría. Ujú, ujú. Según yo entendí que yo era una, porque al final él siempre iba conmigo, siempre dormía conmigo, pero luego me enteré que éramos más. No sé cómo le hacía, cuál era su modus operandi atrás, porque yo lo vivo en el presente, más no lo que vive él, ¿no? Ujú. Cuando yo salgo de ahí, que fue gracias a un cliente de 62 años que se llama José Víctor Caballo Becerra, ya murió. Su único objetivo fue literalmente sacarme de ahí. Lo logró, fue como 1 año y medio de saber cómo yo iba a salir junto con una niña de 1 año. Pedimos permiso, y digo pedimos permiso para poder salir porque se hizo como un trato con el tratante y el cliente para que yo pudiera salir con él. Él nunca me pagó por sexo, siempre me pagó por alentarme. Fue la primera persona en esos 4 años que estuve ahí, la única persona que me dijo, tú vales. O sea, el valor que me dio, no cosificado, no de cosas, sino de ser humano, para mí fue lo más importante que vi en ese momento, en sus ojos, en sus palabras. Y eso me hizo entender que tenía una segunda oportunidad para poder ver otro tipo de vida, ¿no? De la que estaba viviendo, porque aparte ya normalizaba mucho más la violencia. O sea, yo pensaba que iba a quedarme ahí años, o sea, no veía otro panorama para mí. Y de repente esta persona me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que salir de aquí. Lo planeamos en 1 año y medio. Esta persona le pido en una ocasión, ¿sabes qué? Quiero ver a mi familia, aunque sea una vez, déjame. No hay dinero, me dice, y me dice, ¿sabes qué? O sea, tú no podías decir, ya me voy. No. Eras una presa, que eso es justo la trata, Sí. que no es por voluntad ni por gusto. El 90% de lo que es prostitución es trata de personas. El 10% de lo que es una mujer decide hacerlo por su y propio- es respetable. Claro. Ajá, entonces, pero en su mayoría el Es 90% es trata. Y entonces este señor de 62 años logra sacarte de ahí. Logra sacarme de ahí. Tuvimos que dar como un tipo rescate, por decirlo ahí, de 75,000 pesos para que yo pudiera, entre comillas, irme nada más a ver a mi familia un solo día, pero pues ya no era para volver, ¿no? Fue difícil el irme porque aparte era el miedo constante, literalmente, de un camión, una niña. Saber que él se dedicaba a la compra-venta de autos y podía cambiar de carro en cualquier momento. Las historias incluso de cómo se escuchaban a las chicas que querían escapar, que ya las aventaron, que ya las mataron, que ya esto, que las bajaban del camión, del avión, del carro. Para mí fue muy difícil incluso llegar. Bueno, pero después de eso, Carla ha hecho una gran trayectoria ayudando a muchas mujeres a través de tu ejemplo. Le quiero dar la bienvenida a Azucena Díaz. Ella es abogada, especialista en el tema de trata. Azucena, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas por la Y invitación. seguimos con mi querida Carla Jacinto. Nos quedamos a la mitad de la historia y si por ti está bien, Azucena, terminamos de platicar con Carla y después nos das tu postura legal respecto a esta problemática que en México tristemente estamos en pañales, pero gracias a casos y a testimonios y a la valentía de mujeres como Carla, poco a poco vamos dando más a conocer el tema. En este momento de tu vida tan crucial, en donde después de 4 años de una historia trágica y fuerte, llega un señor de 62 años y te dice, chiquita, ¿tú tenías cuántos? ¿16? 12. Ah, no, 16. 16, perdóname, ya, 16, ya teníamos 16 años. Y en ese momento te dice, tú vales. Yo valgo. ¿Y cómo fue ese momento en el que tú vas creyendo en alguien más? Me imagino que también te costó trabajo darte cuenta que el captor no era una buena persona, que eso a lo que tú te dedicabas no estaba bien.
¿O siempre lo supiste pero no sabías cómo escapar? No, yo ya estaba muy acostumbrada a tanto abuso, porque lo vuelvo a repetir, desde muy pequeña empecé con golpes, con abuso, con esto, entonces empecé a normalizar mucho la violencia, que ya era para mí algo normalizado totalmente. Hoy en día incluso hay cosas que normalizo, que puedo hablar y me dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, esto es como casi pecado hablarlo, ¿no? Entonces yo tuve que enfrentarme a muchas cosas que en mi vida los tuve que adaptar a mi cuerpo, a mi mente, a mi, incluso llegar a un punto a pensar que era normal, era algo que tenía que pasar. Base a eso, cuando yo ya decido que sí valgo como una niña, era cuando me dijeron, es que tú no debes dejar de tocar, alguien te debe de amar, alguien te debe de cuidar, sí existe una familia feliz, sí existe que tú vayas con tu hija al parque, que vayas al cine, que la cuides, que la apapaches, que la vistas del color que ella prefiera, vete reflejada en tu hija. Cuando me dijeron eso fue como un impacto de retroceso en todo lo que viví en la etapa de mi mamá. Yo te vuelvo a repetir, no le he hecho la culpa a mi mamá, no le he hecho la culpa a la familia que tuve, es una familia que me tocó, yo no decidí nacer en donde nací, sin embargo hoy creo que mi mamá es otra persona, es una persona que me apoya a pesar de todo lo que he pasado, porque cuando yo salgo, cuando yo decido tomar ese camión, cuando José me dijo, ya es ahorita o nunca, cuando yo tenía a mi hija aquí en brazos y la veo que tiene una quemadura en la mejilla, para mí fue el impacto más grande de decisión, porque era la segunda oportunidad que tenía de la vida para poder ser Carla. Carla la fuerte, Carla la que no podía llorar, Carla que se tenía que agarrar sus pantalones y decir, ¿quieres una vida diferente para tu hija? Lo tienes que hacer hoy. Era la única oportunidad. Cuando me subo al camión, veo a mi hija sonriendo, yo llorando, yo preocupada, ella sonriendo. Pasamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros con una ansiedad enorme de decir, es que ¿cómo te puedes reír en una situación así? Era una niña cuidando a otra niña, aparte de todo. No entendía, primero, lo que estaba pasando, cómo estaba escapando, porque el tiempo se me iba súper volando y yo decía, es que ¿cómo? ¿Qué está pasando? Ya estoy llegando a México, ya estoy llegando a la casa de una de mis tías, ya estoy con mis hermanos, ya estoy contando mi historia, ya José, ya perdí contacto total con él. Con el señor de 62 años. Con, ¿Cómo fue? ¿Por qué perdieron contacto? Porque llegó a un refugio donde al día siguiente de que yo llegué, me llevan a un refugio porque mi familia no sabía qué hacer con semejante historia, con todo lo que me pasó, claro. No sabían cómo tratarme, no sabían ni siquiera cómo decirme estás bien, cómo te ayudamos, no sabían absolutamente nada. Entonces, por ende, me llevaron primero a denunciar y de repente ya estaba unas horas después en un refugio donde estuve 2 años y medio. Y en ese refugio es donde tú empiezas a autodescubrir todo lo que había pasado. Yo llego, ¿o no llego sabiendo qué estaba pasando, si fui víctima, incluso no sabía si había sido víctima. Empiezo a entender que llego con emociones muy fuertes, con depresión muy fuerte, no queriendo ser mamá, por ejemplo. ¿Extrañando al captor? En algún momento llegas a extrañar la agresión, te conviertes en un objeto mentalmente, diciendo con la necesidad de tener, incluso para nosotras es una desintoxicación sexual, por ejemplo, y llega un punto en el que llegas con una presión que se vuelve depresión constante en que ya empiezas a pensar en que te quieres morir, constante en el que no desechas esa maternidad, ¿no? Y llega un punto en el que mi hija va creciendo, empieza a llorar, la cacheteo y empiezo a ver mi reflejo en que yo era ella y yo siendo el tratante. Qué impresión y qué valor tienes, Carla, y qué trabajo tan interno y tan personal has hecho para poder manifestarlo abiertamente. Y me queda claro que estás abriendo un camino hacia la libertad, no solamente tuya, de tu hija y de muchas mujeres más. Tuve que tomar el valor para decir que sí valía, escuchar esa vocecita que me dejó José para que realmente pudiera hacer algo de mi vida, algo que construyera en mí, que naciera en mí. Y precisamente una de las cosas fue primero terminar la secundaria, la preparatoria, empezar pues vida nueva, empezar a entender que ella dependía de mí y que si yo no estaba bien, ella no iba a estar bien, que si yo no empezaba a crecer y a ver la vida de diferente manera, ella no iba a estar bien, que yo no la podía proteger, ¿no? Empecé a crecer e incluso a los 18 años empecé a dar pláticas de prevención en el delito de trata, que la gente vea realmente a quiénes les pasa esta situación, a quiénes les puede pasar este delito, porque son millones y millones
millones de niños que desaparecen en el mundo. Al año te puedo decir que son más de 150 millones de niñas y niños que desaparecen en el mundo. 150 millones. En el mundo, literal. Y la mayor parte de esos 150 millones son captados para la trata de personas. Decidí dar mi testimonio precisamente para que padres, madres, personas de la sociedad puedan verdaderamente entender cuál es el problema. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo como adultos? ¿Qué estamos haciendo hoy como sociedad para que los niños puedan ser más conscientes de lo que les puede pasar, ¿no? Estos 15 años que he estado dando mi testimonio, no solamente aquí en la ciudad, no solamente en nuestro país de México, sino he compartido mi historia por muchas partes del mundo. He recibido premios, he recibido aplausos de muchas personas que yo ni siquiera creía poder conocer. Estos 15 años he recibido de mi hija el yo te amo por tu esfuerzo, yo te amo mamá porque te he visto crecer, te he visto llorar, te he visto gritar. Hoy tengo muchos males, ya soy Dolores, la verdad. Llega un punto en el que me canso porque siento que no hacemos mucho, ¿no? Nosotras como sobrevivientes, hay hombres y mujeres que pasan, no solamente es un delito de mujeres, sino también de niños, de hombres. Tenemos a Luis Armando, que es uno de mis mejores amigos que pasó por esto y que juntos hemos luchado con viento y marea, con barreras, para poder lograr dar nuestros puntos de vista en cámaras, en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Y en la justo ONU. tocas un tema que, bueno, me enorgulleces, por supuesto, y tocas un tema bien importante y aquí entra Azucena. ¿Qué pasa con la justicia en México? Nos hace falta desde la familia hasta llegar a un sistema que me parece que está muy decadente. ¿Cuál es tu opinión? El problema con la justicia es que la gente no denuncia como ella lo dice, porque primeramente los captores denigran a las personas, los dejan como objetos, ¿no? Sin ganas de protestar, sin ganas de pedir, sin ganas de gritar ayuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la justicia penal no tiene conocimiento, sabe que existe el delito, pero no hay denuncias para poderlas investigar, porque a final de cuentas hay que tener una denuncia para poder empezar a investigar el delito. ¿Y qué tanto, si está esa denuncia, realmente se investiga? ¿O qué tanto se queda en un archivo ahí polvoriento dentro del Ministerio Público? Mira, es que es una situación muy difícil. Allí entra un conjunto de personas, entre psicólogos, trabajadores sociales, el Ministerio Público, la Policía de Investigación, que son un conjunto de personas para poder investigar ese delito. No es un delito que se pueda investigar en un mes o en 2 meses, es un delito que se tiene que investigar de 2, 4, 5, 6 meses y la gente, las víctimas empiezan a desesperarse. Hay veces esos delitos se investigan, necesitan más tiempo para la investigación y la gente piensa que ya no están haciendo nada. ¿Y será, tú qué opinas, Carla? ¿Realmente se investigan o no? Yo siento que sí, pero llega un punto por el cambio también de gobierno constante de los MPs, por el cambio de policías, por el cambio de los investigadores, se hace muy frustrante, entonces de meses de investigación se convierten en años. Y a veces muchas de nosotras y nosotros no tenemos sentencias, muchas sí, pero muchas no. Y creo que existe la justicia y creo que hay muchos elementos eficaces, comprometidos con el tema, pero sí creo que nosotras como incluso que hemos vivido también el tema, también merecemos ser escuchadas para que así puedan hacer un mejor trabajo, el cómo pasó, el cómo pueden hacerle, en quién conocemos, porque a veces solamente son investigaciones muy fuertes que solamente ellos pueden hacerlo, nosotras no, o sea, nosotros ya lo vivimos, pero al final del día creo que todavía falta mucho, pero sí creo en la justicia. ¿Consejos para cerrar este programa? Denunciar el hecho, ser constantes en la denuncia, en las pruebas, en las entrevistas con los peritos, para que podamos tener más datos de prueba para poder ejercer la justicia. Gracias, Azucena. Carla, ¿cómo te despides de todas aquellas niñas, mamás, mujeres que estén viendo este programa? ¿Cuál sería, desde tu corazón, desde tu experiencia, un consejo para ellas? Pues yo le diría a todas las personas que nos están viendo que realmente aprendamos a abrirnos a estos temas que son muy importantes, mamás, papás, maestros. La educación no solamente se da en las escuelas, sino es importante darla desde casa. Todos los jóvenes que me están viendo, refléjense en este espejo que le pasó, qué es lo que me pasó. Te doy literalmente mi testimonio para que te puedas dar un poquito de lo que puedes pasar si tomas malas decisiones. Les agradezco mucho, sobre todo, Carla, que hayas estado aquí. Muchos años más que te queden de abrir corazones y de abrir criterios en este sentido.